Bona tarda, anem començant encara que la sala s'anirà omplint, però així no ens allarguem massa. Benvingudes i benvinguts, gràcies per haver vingut. Com sabeu, aquesta és la segona sessió de dies curts dedicada en aquest cas a Dos Topos, la parella creativa formada per l'Anna Faf i l'Ariana Ribas. La setmana passada vam organitzar aquí, vam programar una sessió performativa amb algunes de les seves peces curtes, algunes i alguns de vosaltres sé que estàveu aquí, i com és habitual en aquest cicle de dies curts, després de la sessió amb peces curtes, fem una sessió amb un llargmetratge. En aquest cas, com que Dos Topos no té cap llargmetratge, el que vam decidir és escollir un llarg, dos llargs en aquest cas, que haguessin muntat elles respectivament, és a dir, un llarg muntat per l'Anna Faf i un llarg muntat per l'Ariana Ribas. En el cas de l'Ariana Ribas ens va fer molta il·lusió aprofitar la benentesa per poder presentar Banquiaco, una pel·lícula dirigida per l'Anna Elena Tejera, que molts i moltes de vosaltres coneixeu, perquè veig que aquí tothom es va saludant, així que no sé si l'haig de presentar massa. Simplement dic que és la directora de la pel·lícula, que a més de cineasta també és artista visual i també és actriu i que aquest és la seva òpera prima, diguem. És una pel·lícula que ens fa molta il·lusió acollir aquí a la Filmoteca perquè quan es va estrenar l'any 2020 al Festival de Rotterdam i va tenir una acollida magnífica, va seguir circulant sobretot a través de pantalles domèstiques perquè va caure en plena pandèmia, de manera que a Barcelona encara no s'havia pogut veure en un cinema i avui és l'oportunitat. I és per això també que l'Anna Elena ha fet un esforç per venir des del nord de França, on està vivint actualment, ja que està d'artista resident a l'escola de Le Frenois, per venir fins aquí expressament per poder-nos acompanyar aquest vespre i te l'agradecemos muchísimo. Ara passaré la paraula, dir simplement que després l'Ari i l'Ariana Ribas se sumarà també al debat, no ha pogut arribar abans però després s'afegirà. I dir també que el dimarts vinent tindrem la projecció del llargmetratge muntat per l'Anna Faf, que en aquest cas serà la pel·lícula d'Amada. Dir també, que no me n'oblidi, perquè durant totes aquestes sessions de dies curts ens hem anat trobant amb una cosa molt maca i que era volguda en aquest programa, com diferents cineastes d'un context proper van creant espais de col·laboració. Veiem com es van creant els seus treballs, en aquest cas és molt interessant perquè l'Anna Elena Tejera també va ser alumna en el seu moment de l'Anna Faf i de la Carolina Estudillo, que són dues cineastes que han estat aquí presentant les seves pel·lícules, així que es va teixint aquesta mena de trama compartida. Y nada más, Ana, muchísimas gracias por estar aquí hoy y no sé si quieres hablar un poquito o mucho de la película antes de la proyección. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es súper especial porque la película se presentó en Rotterdam y justamente no se pudo presentar en Panamá por la pandemia, se presentó en Portugal, que es también un país muy importante para la película, y ahora se presenta aquí en cine y para mí es importante porque es mi segunda casa y está casi que la mitad de mi familia aquí catalana, lo que me llena de mucha alegría, casi que siento como un reestreno. Y bueno, solo invitarlos no sé, a sentirla. Es una película, yo creo que de escuchar, por lo que estoy contenta que esté en una sala de cine. Quizás empiezo yo haciéndoos a las dos una pregunta, però hi ha un micro per aquí que circula, o sigui que si algú té ganes d'intervenir o de comentar, no ho dubteu. Empiezo quizás con una pregunta muy, muy simple para situarnos y para romper el hielo también. Muy simplemente, ¿quién es Banquiaco? Si nos lo puedes contar. Y más precisamente, ¿cuál es la relación que propones entre este personaje de la mitología panameña y Cebaldo? Es decir, que sentimos que la película propone un cierto paralelismo entre esas dos figuras, ¿no? entre la historia, entre el relato de la conquista y el presente de Cebaldo, pero no sé cómo planteas exactamente este vínculo. Bueno, justamente hablamos con Ari antes de entrar y algo que para mí es como base un poco
vital, que es que todo gira como en el mismo nivel de la espiral en distintas proporciones, y yo creo que la historia es repetitiva, ¿no? Y justamente Panquiaco pues es un personaje que básicamente no es conocido en la historia panameña, es completamente ausente, pero muchos grupos indígenas tienen cantos orales relacionados a este mito de Panquiaco, que es el indígena que cuando es la época de la colonización, Vasco Núñez de Balboa llega al Océano Atlántico en Panamá y pregunta pues dónde hay más oro, y Panquiaco le dice pues tenemos otro lago grande, como se le decía al Océano Pacífico, y caminan por la selva y llegan al Océano Pacífico, y es ahí donde se descubre pues el Mar del Sur, el Océano Pacífico, que es hoy en día el Canal de Panamá, que es lo que une Europa y Asia de forma bastante rápida, o América del Norte con América del Sur. Entonces, básicamente, Panquiaco es este ser que en la mitología se dice que es el ser que cuando dice la noticia Vasco Núñez de Balboa, pues decide entregarse al mar y casi que se mimetiza con el mar, con esta idea de la tristeza de morir por algo que muere con la conquista, ¿no? Entonces, creo que más que un propósito como histórico, la idea siempre fue como intentar buscar estas formas narrativas indígenas, animistas, el mar que se mezcla con lo humano, las rocas, las plantas que hablan, y darle alma, ¿no? Como un poco cómo es que en los seres vivos, mismos somos humanos o no humanos, hay algo de alma que existe, ¿no? Y ¿de dónde, o sea, entiendo que partiste como de esta intuición o de esta necesidad de contar lo que nos estás explicando? Pero me pregunto también por el proceso de escritura, es decir, cómo partes de un personaje, en este caso, que imagino real, que se está representando a sí mismo, y poco a poco vas entrando en una propuesta de ficción, ¿no? Hasta que sentimos que va navegando entre los dos terrenos. Bueno, Sebaldo y yo nos conocimos gracias a alguien que no está aquí en este momento, que se llama Mónica, una antropóloga catalana que vivió, bueno, es una gran conocedora de la cultura guna y es profesora en la Universidad de Barcelona, antropóloga. Ella, yo estudiaba sobre mitos, sobre relatos orales, y ella me dice, en ese momento yo vivía en Barcelona, y ella me dice, pues, ¿conoces a Sebaldo? Y Sebaldo y yo empezamos a ser amigos de Facebook. Y nos mandamos mensajes de Facebook todo el día. O sea, estábamos, sí, y hablábamos de, ay, extraño Panamá, extraño Panamá, extraño. Y los dos extrañamos Panamá de alguna forma u otra. Y yo decido, pues, voy a Portugal y te conozco en vivo. Y nos conocimos y pues nos hicimos súper amigos y empezamos, no sé, creo que lo mágico fue que en ese momento, creo que yo tenía 25, él tenía 60, y nos dimos cuenta que los dos teníamos el mismo conflicto de no pertenecer a nada, de ser, de esta sensación de querer arraigarnos a algo y era imposible, ¿no? Y parte de ese conflicto de ambos, que gracias a Sebaldo yo creo que para mí se empezó a desarrollar con la película, es que empezamos a explorar en esa sensación de Panamá como un punto geográfico que es un accidente geográfico porque conecta dos tierras, pero al mismo tiempo es una isla porque muy, muy en las profundidades del agua se conecta el Océano Pacífico y el Atlántico. O sea, mismo Panamá es híbrido, donde estuvo dividido por la zona del canal, donde Estados Unidos tenía un dominio, donde hace casi 21 años se fueron. Entonces, Panamá también tiene esta historia un poco híbrida, de sentido de identidad, y es ahí donde empezamos como a conectarnos con un conflicto que para mí me gusta llamarlo performativo,
porque yo creo que parte de mi trabajo parte del performance, de un conflicto real que poco a poco se vuelve ficción, pero al mismo tiempo es un conflicto real. Cebaldo, su conflicto es real, no sabemos su vida en este momento. Entonces es ahí donde entra este juego entre la realidad y la ficción que a mí me interesa. Es verdad que la película está rodada en distintos escenarios geográficos y también imagino que en distintos tiempos, no sé si consecutivos o no. Entonces, ahí igual también Ari nos puede contar. Me cuesta imaginar, no sé si realmente fue como un rodaje continuo y luego ya revisasteis todo el material y os pusisteis a montar, o si fue un proceso más bien interrumpido, ¿no? Porque es verdad que la película está muy... Tenemos la sensación de que hay algo que se va construyendo a medida que sí. Filmáis casi, pero no sé si fue así, ¿no? Sí, bueno, sí, para poner un poco en contexto, esta película, ya la habéis visto en los créditos, está montada entre varias personas, Ana Elena, Lorenzo y yo. Entonces, el tema es que yo estuve solo en la primera parte del montaje, en la primera parte del proceso de montaje, en la primera mitad, diríamos, ¿no? En la que teníamos el material rodado solo de Ustupu, es decir, de la parte de Panamá, ¿no? Y Ana lo que planteaba un poco era empezar a trabajar ese material para descubrir o para empezar a pensar de qué manera se podría ir a rodar a Portugal, que correspondería a la primera parte de la película, y para ir descubriendo, ¿no? A partir del conflicto que ya estaba como muy claro de este personaje, de dónde venía, ¿no? En qué lugar nacía este conflicto, digamos. Entonces, bueno, por una parte esto es un montaje que tuvo como tres partes, tú lo podrás explicar mejor, pero lo que sí que está claro es que en la primera parte de montaje había, digamos, media película rodada, la otra mitad no estaba, lo cual también para mí suponía un reto, porque montar una película en que te falta una mitad, pues era bastante curioso, bastante extraño, ¿no? Necesitaba mucho como que Ana me fuera como anclando, ¿no? A ciertas cosas para yo como estar un poco ubicada en, vale, o sea, este personaje llega a este punto, pero ¿de dónde viene? Dame algunas pistas, ¿no? Entonces, Ana sí tenía claro, porque además toda la primera parte sí que está más o menos basada en la vida de Cebaldo, en el sentido de que él está fuera de su país, vive en Portugal, ¿no? Lo que pasa es que quizás, pues bueno, no sé, hay elementos que no... Yo la verdad es que tampoco sé tanto, ¿eh? Pero no, porque claro, al estar solo como súper centrada en una de las partes, hay mucha información que no tengo. Sé que no es pescador, o sea, sé que su trabajo no es el que aparece en la película, pero bueno, hay cosas que yo no sé o que no sabía, ¿no? De cómo estaba él en ese momento en su vida, con su trabajo, etcétera. Entonces, bueno, o sea, realmente de rodaje fueron como dos partes muy marcadas, aunque sé que hubo algún viaje entre medio, alguna cosita más, pero el montaje se partió en dos, cosa que no es muy usual, pero en este caso creo que tenía mucho sentido, porque ya la película es como un díptico, ¿no? Y además me parece muy interesante que se empezara a montar por la segunda mitad de la película, que es donde el conflicto estaba claro, es donde de algún modo podríamos sacar más información de este personaje para dibujar como el momento, digamos, del que parte la película, ¿no? No sé si iba a decir el momento presente, pero todo es presente, pero sí el momento en que todo empieza, ¿no? Bueno, al mismo tiempo creo que es un poco eso la vida, ¿no? Porque a veces todos estamos en conflicto en este momento histórico, pero no sabemos por qué nos vamos atrás y vemos nuestro pasado, ¿no? Y yo creo que un poco partía de eso la película, ¿no? Como que fuimos ahí y entendimos que él no era más de ese lugar, él ya no pertenecía, mismo así que él habla la lengua, él creció ahí, él no era más, ¿no? Entonces, ¿cómo acepto yo que no puedo volver a mis memorias del pasado volviendo mismo al lugar donde crecí, ¿no? Y creo que eso fue interesante, ¿no? A nivel de montar la película por el final y después crear el inicio, ¿no? Que es toda la parte de Portugal. Y mismo así, como justo hablábamos ahora, que es una película que fuimos creando por sensaciones, ¿no? Creo que las sensaciones eran más prevalecentes, cómo hacer una narrativa de sensaciones más que una narrativa de sucesos, ¿no? Y básicamente creo que es algo que también nos interesa a las dos.
creo que es algo que también es muy particular de la cultura guna, animista, que se basa más que en lo suceso concreto, que es lo que hace sentir ese suceso, ¿no? Mismo así, hay una palabra que a mí me encanta, que es la palabra fotógrafo, que se dice waga burbagay. Es una palabra polisemántica que dice waga, extranjero, burba, alma, gay, cazador, ¿no? Extranjero, cazador de almas, ¿no? Entonces es mucho más complejo definir ese conflicto más que sustentarlo como de esa narrativa, ¿no? Y creo que básicamente lo que nos centramos en ese montaje fue cómo es que todas estas texturas, estas sensaciones, las adaptamos al conflicto de un ser que viene de dos lugares tan distintos, ¿no? No, iba a decir, eso es muy interesante porque justamente la semana pasada, cuando estábamos presentando el trabajo de Dos Topos, de Ari y de Ana, y yo os pregunté cómo vuestro trabajo en el colectivo, ¿no?, había influido a vuestro trabajo como montadoras luego de obras pues quizás más narrativas, de ficciones, y vosotras me dijisteis que realmente habíais aprendido cómo o habíais desarrollado esta capacidad de unir las imágenes o montar las imágenes más por relaciones plásticas o por sensaciones que no por una lógica narrativa, ¿no? Y es algo que cuando vi la película de Ana Elena enseguida reconocí, ¿no?, en tu forma también de plantear el montaje, y que es súper presente, y también gracias al sonido, creo que al final viene a acompañar todo esto. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que, o sea, porque no sé si me preguntabas o hablábamos de por qué he elegido esta película para estar aquí cuando es una película, o sea, para poner en este ciclo, cuando es una película que ni siquiera he montado yo, digamos, entera, ¿no? Bueno, primero porque me parece muy interesante ese punto de partida para hablar de procesos, que no siempre los procesos son iguales en todas las películas, y después porque, sobre todo, porque es lo que ya hablábamos ahora, es una película que es como un collage, es decir, yo cuando Ana llegó a la sala de montaje venía, o sea, no es literalmente así, porque nos fue llegando poco a poco el material, ¿no? Pero venía con toda una serie de materiales rodados en digital, con un formato más cercano a lo documental, si nos ponemos a etiquetar para que nos entendamos. Luego había una parte más ficcional, luego había toda la parte del analógico, el Super 8, el 16 milímetros, las cintas de cassette, y luego estaba en el terreno más narrativo, pues también, ¿no?, la parte más ficcional, más documental, y luego todo el tema de los mitos, de las historias, todo este lenguaje de los gunas, ¿no? Este lenguaje, o sea, su cultura es animista, pero en su lenguaje es donde realmente se materializa, ¿no?, esa manera de hablar que tienen, que incluso recuerdo con los subtítulos teníamos como que adaptarlos un poco para que no duraran un montón, o sea, para que no hubiera un montón de caracteres y para que nos cabieran las frases y fuera más o menos comprensible, ¿no?, para alguien que no ha entrado en esa manera de comunicarse, porque realmente es, ¿no?, tiene como un carácter súper poético, súper, entre comillas, cargado desde nuestro punto de vista, pero, bueno, precioso, ¿no?, también, pero que a nivel de comunicativo quizás no es tan práctico como nuestro lenguaje, entonces había que adaptarlo de alguna manera. Total, que todos estos elementos, ¿no?, como que de algún modo sí que conformaban esta especie de pelicolage y esta, bueno, obligación es una palabra muy fea, pero como que sí que nos planteaba, ¿no?, de qué manera nos enfrentábamos a todo esto, pues tal cual, como si fuera un collage, ¿no? Y hay que empezar a unir piezas que vienen de lados muy distintos y ver cómo encajan entre sí y ver cómo se pueden retroalimentar y al final ver cómo pueden contar la historia de Sebaldo que está detrás de todos estos mitos y de todas estas historias y de todos estos Super 8 y las cintas de cassette y cómo poner eso en orden, ¿no?, que es lo que hablábamos hoy, cómo poner todo esto en orden y en relación para explicar esa historia. Entonces, todo esto para comentar que al final para mí tenía mucho sentido que fuera esta la película, además que justo se estrenó en un momento en que, o sea, creo que fue en Rotterdam, unas semanas antes de que estallara la pandemia, con lo cual se quedó frenada y me sabía muy mal que no se pudiera haber visto aquí en Barcelona, entonces me parecía también un buen espacio, un buen momento. Sí, bueno, hay una pregunta ya. Hola, buenas tardes.
súper interesante. Yo tengo una duda como antropológica. Esta fiesta, esa celebración de las mujeres y lo que hacen es para recibir eso que dices tú, que buscar el alma de este hombre, o es una celebración que hacen ellos o un acto cultural, social, no sé, para la primavera, quiero decir, es una ficción o un recibimiento a este señor, una ficción que os hicieron para vosotros, o es una conmemoración de algo de su vida cotidiana, para entendernos, ¿sí? ¿Has entendido lo que pregunto? Sí. La celebración es la celebración de la Revolución Dule de 1925. Es cuando la comunidad indígena Dule logra la autonomía sobre el territorio. Es decir, que las leyes panameñas no rigen el territorio Dule. Entonces ellos hacen esta celebración por lograr este mérito de poder tener control o poder tener sus propias leyes sobre su territorio, porque anteriormente se había querido que ellos no tuvieran su traje, que hablaran el español, que olvidaran su lengua, y ellos logran pues materializar un poco esto. Entonces es una celebración que se hace todos los 25 de febrero en todas las comunidades Dule. La comunidad, bueno, son 265 islas en el Mar Caribe, donde viven este grupo indígena. Y justamente la isla donde nosotros filmamos, Ustupu, casi frontera con Colombia, es donde fuertemente se celebra, porque vinieron ahí casi todos los revolucionarios que lograron esta independencia, ¿no? Entonces es una fiesta típica donde digamos que Sebaldo vuelve, o fue planificado rodar esa fecha, pues para él o para la comunidad es una fecha típica, y particularmente él regresa y él no es el mismo, ¿no? Para contextualizar así, antropológicamente, nosotros llegamos a la comunidad gracias a Sebaldo. Yo viví ahí de forma digamos, de investigación, y el rodaje se hizo después de 2 meses de vivir ahí. O sea que también a nivel de producción fue una película con mucha fortuna, porque normalmente rodar en una comunidad así requiere un tipo de respeto, un tipo de escucha, pues un plan de rodaje era imposible. Normalmente se hacía un plan de rodaje a las 6 de la mañana todo el día para entender un poco, ¿no?, qué era lo que hacía la comunidad ese día. Entonces, básicamente, pues yo y la productora intentamos todo el tiempo como escuchar las necesidades de la comunidad y una relación, obviamente, anterior, ¿no?, al rodaje. Sí, en relación a esta parte más etnográfica, que es, bueno, quería preguntarte también justamente, ahora hablabas, ¿no?, de fotógrafo como extranjero, ladrón de almas y tal, ¿cómo había sido el rodaje? O sea, si realmente había, imagino que hubo, como acabas de contar, una convivencia previa, porque las imágenes realmente, o sea, la cámara se funde y luego ya una cosa muy precisa, claro, choca un montón cuando ves esta bandera española con la esvástica, ¿no? ¿De dónde sale esto? Bueno, la esvástica es un símbolo sumamente antiguo, lo vemos en todos los monumentos de Asia, ¿no? Es el símbolo del sol, es el símbolo de los 4 puntos cardinales, y es un poco pues una identidad que había mucho. Bueno, si la revolución es en 1925, fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los colores se toman de colores que están ahí también para ellos. Y a nivel de relación, por ejemplo, Fernando, o sea, básicamente fue un establecimiento de relación. Fernando y yo habíamos trabajado antes en instalaciones para museos. Bueno, yo estudié con él. O sea, mi interés principal fue acercarme al animismo, que básicamente para mí es como también mi interés espiritual. Y a partir de eso, pues fuimos como intentando escuchar también cómo la comunidad quería representarse. Eso era súper importante. Por ejemplo, teníamos una cámara Polaroid, hacíamos muchas fotos, mostrábamos las imágenes,
hicimos un rodaje de un pequeño corto, lo mostramos, porque no es común tampoco tener fotografías, ¿no? Entonces fue como un diálogo, o por ejemplo había muchas cosas que queríamos hacer y no fueron posibles porque la comunidad dijo no. Entonces fue un diálogo constante. Por ejemplo, la parte fúnebre es como imposible de filmar, la logramos filmar. Justamente no la tomamos en el montaje inicial porque hablábamos con la familia si era posible tener el ritual fúnebre, que es un ritual de un canto de 16 horas. Bueno, todo tiene también su esfera ritual respetuosa que de alguna manera siempre se estuvo ensayando de hablar, ¿no?, con la comunidad. Sí, o sea, lo que pasó es que nos dijeron que no lo podíamos usar, ¿no? Ese material del entierro. ¿Y lo volviste a rodar? No, yo no lo volví a rodar, lo teníamos. Yo volví a rodar la fiesta, por ejemplo. Por ejemplo, todos los planos de las mujeres, en el campo de las mujeres solo pueden estar mujeres, y el director de foto, Mateo Guzmán, era hombre, entonces yo volví 3 veces a la fiesta a rodar ese material. Así que también es un material de diferentes tiempos, ¿no? Como que también no fue un solo rodaje, bueno, tuvimos casi 4 rodajes en la película para hacerla. Y hablaba hace un momento Ari también cuando hablaba, ¿no?, del montaje de esta película como un collage con distintas capas, con distintas texturas. Lo has dicho, ¿no?, que tenemos 3 formatos, 3 soportes distintos, el Super 8, el 16 y el digital. O sea, ¿por qué y cómo decides utilizar cada uno de ellos también en relación con la temporalidad que estás presentando, ¿no? Básicamente, como así más puntualmente, el 16 milímetros, que es el inicio, el final, es el Océano Pacífico. Bueno, para contextualizar, Panamá une 2 mares, Atlántico, Pacífico, en una pequeña parte de tierra. Entonces, el Océano Pacífico, donde hicimos todo el camino del descubrimiento del Mar del Sur, fue rodado en 16 milímetros. Portugal y Panamá fueron rodados en digital. Principalmente Portugal fue rodado diferente, ¿no? O sea, tiene como un escenario más de ficción, al mismo tiempo tiene una fotografía donde decidimos como rodarlo literalmente como en un escenario como mucho más ficcionado. Y el Super 8 fueron como muchas capas de memorias de Cebaldo, ¿no? Que hicimos en la exploración, como en el investigación. Entonces, un poco lo que intentamos es que ese Océano Pacífico tenía como esa connotación más del mito, el digital tenía más la narrativa de Cebaldo y el Super 8 tenía más esta parte sensorial. Y todo el trabajo con el sonido, porque antes lo hemos evocado, pero no has profundizado en... Justamente cuando trabajamos sonido, yo creo que eso fue importante también para el montaje, y creo que el montaje siempre es de imagen y de sonido. Tuvimos la gran oportunidad de tener una semana de rodaje de sonido, de rodar sonido solamente, sin imagen, lo cual donó a la película su propio sonido. Y fue una mezcla sonora que, por suerte, estoy contenta que esté en el cine, de un mes. O sea, una locura. No es fácil rodar un mes. Entonces... Es verdad que cuando yo la vi la primera vez en casa y luego hoy me he quedado porque quería verla en cine, y es que el sonido lo cambia todo. Sí. O sea, realmente hubo toda una dimensión que no percibí cuando la vi en formato doméstico. O sea, es como una parte súper importante y también va al encuentro de todo este montaje sensorial del cual estabais hablando. Sí, totalmente. De hecho, es lo que comentábamos ahora, ¿no? Que todo este pozo de esta cultura animista que Ana me fue como descubriendo, porque fue un viaje súper bonito, al final se infiltró muchísimo en el montaje, ¿no? En decisiones como cuánto tiempo estoy observando
una planta, ¿no? Cuánto tiempo estoy observando los gestos de un personaje, cómo pongo el foco en cómo se relaciona un personaje con la naturaleza, cómo la escucha, cómo la toca, ¿no? Todo ese tipo de cosas que quizás no sé, en otras películas pues no estás tan centrado en esos detalles o en esta manera de relacionar las cosas entre hombre y naturaleza, y aquí en este caso obviamente sí, y creo que en parte vino por todo este pozo de la cultura animista que tienen los gunas y por el conocer, ¿no? Entrar yo en contacto con toda esta cultura y esta sensibilidad, y bueno, tú ya venías también de todo ese tiempo de rodaje y de conexión con ellos. Entonces yo creo que fue ir alineándonos en ese sentido, ¿no? Ir conectando con eso y trabajar pues muy en esa línea, ¿no? De poner el gesto por encima de la palabra, de permitir que los tiempos, intentarlo, se conectaran más con esos tiempos que con los de aquí, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, con los tiempos de la selva más que con los tiempos de la ciudad, y toda una serie de cosas que, bueno, que hicieron que fuera un viaje muy bonito hacer esta primera parte de montaje, pero también pues implicó, y eso también lo hablábamos el otro día, ¿no? con la sesión de Dos Topos, implicó poner un poco el cuerpo, ¿no? O sea, como de usar el cuerpo también como herramienta y como que la escucha fuera más desde esa parte, ¿no? No tan mental, no tan intelectual, sino más de, bueno, lo que decías tú, más de las sensaciones, de... Porque también hay algo en el animismo que a mí me parece que a partir del monoteísmo se ha perdido, es que una planta, es que un árbol es igual a un humano, es que una roca es igual a un humano, es que el río es igual a un humano, ¿no? Entonces, cómo todos los seres vivientes aprendemos a escuchar el lenguaje de cada uno, ¿no? Es un gran reto, ¿no? Entonces, justamente algo que pasó en el rodaje es que nosotros, en toda esa parte, cuando fuimos a buscar las plantas medicinales, que es documental totalmente, nos metimos a una selva, no sé, 6 horas caminando, 1 hora en bote. Y nos metimos a esa selva y entonces de repente Fernando dice, serpiente. Y la serpiente está aquí al lado del director de foto. Imagínense, o sea, director de foto, yo y el sonidista, 5 horas, o sea, no sé. Todo el mundo dijo, serpiente enorme, verde, del color del árbol. Y Fernando le dice algo a la serpiente y todos nos quedamos callados y seguimos caminando, no hablamos del tema, nos vamos. Y después nos cuenta, le digo, ¿pero qué dijiste a la serpiente? Y me dice, no, yo le dije que este era su territorio y nosotros nos íbamos. Entonces es ahí donde entra todo este tema que nosotros intentamos en el montaje, que es como, bueno, es que los humanos no somos el centro de todo, ¿no? Y lo sabemos en estos tiempos. ¿Cómo escuchamos el lenguaje de otros seres? Bueno, pues hay varias ya. Creo que la primera mano estaba ahí y luego 2 más por ahí. Sí. Vale, a mí me gustaría hablar un poco más sobre el proceso. Bueno, creo que vais muy cerca del protagonista y de su conflicto y de la relación con el conflicto que tiene. Y me gustaría preguntaros a las dos cómo os acercáis a este conflicto, qué conflicto os representa para vosotras y también qué libera en vosotras, tanto en ese momento presente de ese trabajo con ese material, como en retrospectiva, ¿no? Es decir, qué cosas han pasado de un poco ese subconsciente a ese consciente. Y bueno, eso, ¿cómo habéis relacionado con el conflicto? Porque yo creo que a todos nos cuesta relacionar con ese conflicto y en ese aspecto vosotros habéis sido como acunadoras de esta historia y con ello también habéis tenido que crear una responsabilidad muy grande. Así que no sé, creo que es una pregunta muy abierta, respondedla como podáis. Empieza tú, por favor. Uf, es que es complejo porque para mí es como estar un poco a la escucha, ¿no? De lo que
de lo que Ana me iba explicando en relación a Sebaldo, pero también en relación a lo que comentaba antes ella, en relación a su propia historia y que es una historia que han ido escribiendo un poco, o que fueron escribiendo un poco entre los dos, porque se sentían en ese momento como en ese camino paralelo. Claro, yo no soy inmigrante, no me puedo poner en su lugar de ninguna de las maneras o muy difícilmente, aunque haya tenido mis momentos de complicaciones vitales y de identidad, pero no es comparable. Entonces también es lo bonito, ¿no? Y también es lo que me gusta de mi trabajo, que me permite ponerme en la piel o intentar comprender otros conflictos. Así que para mí fue un poco de hacer muchísimas preguntas, pero muchas, incluso aún hoy, ¿no? Le preguntaba, porque este proceso fue hace como más de 3 años. 3 años. O 3 años. Y yo tengo muy mala memoria y yo le preguntaba muchas cosas a Ana aún estos días, ¿no? De, bueno, ¿y en qué momento? ¿Qué me explicabas? ¿Cómo fue todo? Porque sí que recuerdo un montón de cosas, pero también es verdad que, como decías tú, con el tiempo, ¿no? Y luego viendo la peli y tal, que todo toma un sentido como mucho más claro, pues de repente decía, ostras, es que ahora lo comprendo. Y en ese momento no sé en qué punto llegué a comprender yo a Sebaldo o a Ana. Entonces fue un proceso muy de escucha y de preguntar, realmente, por mi parte. Bueno, el conflicto siempre será un conflicto. Yo no puedo, mismo así, yo creo que esta película empezó como con un deseo de encontrar una solución y creo que simplemente fue un confrontamiento con el que el conflicto siempre existirá y hay que convivir con él, ¿no? Mismo para Sebaldo, ¿no? Pues él vuelve a su tierra y él no es más de esa tierra, ¿no? Y yo creo que para mí eso es como realmente transformador, ¿no? Cuando uno logra habitar con la oscuridad o con la idea de que uno vive con esa sensación, ¿no? No sé, como vivimos en una sociedad que busca constantemente la sensación felicidad, pero bueno, la felicidad no existe sin la tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven las dos emociones, ¿no? Al mismo tiempo. Y creo que para mí, porque es mi conflicto, ¿no? Conflicto también heredado, familiar de mi familia, creo que es una idea de aceptación, ¿no? Hacer una película para ello. Hola, primero muchas gracias por la película, me pareció bastante impactante, no solo las sensaciones que generó, sino también estéticamente. Mi pregunta es para Ana. Al principio de este discurso mencionaste que empezó con el hecho que el protagonista y tú compartieron el sentimiento de no pertenecer a nada. Y mi pregunta es cómo se fue desarrollando este sentimiento en el proceso de la película. Yo creo que primero estamos súper idealizados, ¿no? Estamos aquí, pensamos en Panamá, en el invierno, no sé. Claro, en el invierno es fácil pensar en Panamá, ¿no? Todo el año verano, ¿quién no? Y yo creo que al volver, tanto él como yo, entendimos que era mucho más complejo, ¿no? Que esa nostalgia, ¿no? Que es totalmente romántica, ¿no? Como que no sé si existe ese romanticismo de la nostalgia, ¿no? Al final la nostalgia siempre tiene algo duro, que es entender que no existe más, ¿no? Eso que buscas, tu papá, mismo así si tu familia existe, si tu tierra existe, eso no existe más. Entonces para mí llega como al punto de una aceptación y de que eso que se siente como nostalgia tiene que morir y transformarse, ¿no? Entonces, para mí lo hermoso es este tema que yo decía al principio del performance, ¿no? Y que como que es lo que yo comienzo a trabajar, que es la idea de poner la carne propia, es decir, la emoción propia en una interpretación que te hace como un proceso de descubrimiento, ¿no? Un poco eso.
Vostè, oi? Vostè, oi? Abans he aixecat la mà, potser? No? Em penso que era aquí. No, aquí va, aquí. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho, me ha interesado muchísimo. Yo creo que solamente querría destacar la banda sonora. O sea, yo creo que habéis hecho, como decíais, una película a base de sensaciones, de pinceladas. Cada pincelada es como un cuadro, un color, pero esta película, tal como está terminada y construida, yo creo que para alcanzar esto que creo que buscabas, que es el espíritu vivo en las cosas, en las plantas, en las personas, la banda sonora juega un papel importante. No se puede concebir esta película muda, o tendría que ser de otra manera. Entonces, sobre todo el final también, pero bueno, toda ella, ¿no? Bueno, este aspecto, o sea, ¿cómo habéis hecho? Tú decías que estuvisteis un mes o no sé cuántos días solamente grabando sonido. Yo creo que en ese sentido la película no es de ficción y es documental o nada de eso. Es una película no de género, de nada, no es de actores, no es de teatro filmado, es simplemente acercarse y entonces a base de imágenes, pero sobre todo también, como digo, sonidos, hacer llegar al espectador pues esta sensación de algo misterioso, de algo que no se alcanza, pero se parece que se toca y se escapa y por tanto no controlamos el final. No sé si era esto lo que tú pretendías. Eso es lo mejor de la vida, no atrapar nada. No sé, como para mí el atrapar esa posesión, no sé, el sonido tiene esa magia. Yo creo que la imagen, bueno, es más concreta, pero el sonido, sentí esto, se me erizó la piel, ¿qué sentí? No sé, chao. Como que a mí eso me encanta el sonido y creo que eso me lo enseñaron los cunas, porque los cunas tienen esta idea de la sonoridad muy clara, ¿no? Y creo que el sonido es una herramienta narrativa magnífica, sí. I jo crec que tenim temps per una última pregunta y luego lo dejamos aquí, allà darrere. Bueno, enhorabuena por la película. Yo creo que es una de estas películas que se quedan, que estaremos probablemente sintiéndola y reflexionando sobre ellas los próximos días, así lo creo. Entonces, quería a nivel curiosidad, ¿no? Y a nivel documental, si podría ser que nos explicaras un poquito más este último ritual del baño, entiendo que es la corteza, sí, porque me ha parecido muy interesante y aparte queda como un poco final abierto, evidentemente, lo que dices tú, ¿no? Los conflictos siempre son conflictos, o sea, evidentemente no se soluciona, pero tengo mucha curiosidad porque realmente ellos piensan que esto sí que le va a solucionar su conflicto, ¿no? Él no, pero a lo mejor bueno, no sé, ahí lo dejo abierto. Y luego también me da la sensación que hay como la idea esta romántica de que si Panquequio no hubiese enseñado el Pacífico, quizás a lo mejor las siguientes generaciones no hubieran tenido estos conflictos, ¿no? Hubieran vivido, bueno, es como bueno, también ahí lo dejo. Quizás no hubieran tenido quizás no hubiera habido migración, quizás hubiéramos seguido todos más en comunidades, bueno, ya sé que evidentemente esto es una idea romántica, ¿no? Pero bueno, de este paralelismo que has narrado, pues a mí me ha venido esta idea, no sé. Ya está. Con relación al baño medicinal, bueno, algunos conocerán el yagé o la ayahuasca, que son plantas medicinales, principalmente del Amazonas,
En Panamá nosotros no tenemos el yagé o la ayahuasca, pero se realizan ciertas drogas medicinales a partir de las plantas. Esta es una. El baño medicinal que se hace Cebaldo consta de un mes en confinamiento, en un pequeño recinto donde te bañas 5 veces al día y te cantan. Esa es la droga, ¿no? O ese es, porque no digo droga, digo droga como el hecho de purificación, ¿no? Porque eso es lo que hacen las plantas, ¿no? Te generan una desintoxicación para la purificación. Entonces, eso consta de este baño medicinal Dule, normalmente cuando estás muy enfermo, y él se lo había hecho de muy niño, o, por ejemplo, cuando tienes algún problema emocional principalmente, te haces el baño por un mes, o sea, estás en confinamiento, en un recinto, 30, 40 días, y solo te cantan y te bañas con las plantas, ¿no? Entonces, la idea principal de la película fue ir a hacer ese baño, es decir, la medicina de las plantas. Y con relación a la idea romántica de Panquiaco, como dije antes, yo creo que todo gira en el mismo nivel de la espiral, ¿no? O sea, creo que más que nunca ahora nos hemos dado cuenta que 100 años atrás pues había una pandemia o había una guerra mundial y pues los sistemas se caen y renacen en otra forma y justamente estamos en un momento como ese, o energéticamente o astrológicamente yo lo siento, y un poco lo que queríamos hacer, pues porque Panquiaco fue en el año 1500 su historia, pero en 1925 viene la Revolución Dule y posiblemente en este momento venga otra, entonces creo que es el mismo ciclo, ¿no? Como quizás esperamos que la historia vaya más en escala vertical, pero siempre a nivel horizontal, ¿no? Entonces creo que Panquiaco, y por eso creo que Cebaldo no es Panquiaco, Cebaldo es Panquiaco y Balboa, es las dos cosas, ¿no? Es el que viene de afuera, pero el que viene de ahí, y para mí eso es más honesto de decir de la historia de Panamá, ¿no? Nosotros somos, y aquí hay algunos panameños, somos unos gringos, somos unos panameños, somos un montón de cosas, somos unos mestizos, o sea, entonces ahí es lo hermoso, ¿no? Como cuando las cosas son híbridas y no intentamos darle como quizás una etiqueta, sino entender que son parte de una espiral, ¿no? Pero bueno, yo solo quiero decir gracias a toda mi familia catalana. Los amo con todo mi corazón, porque aquí están gente hermosa. Y quiero decir que esta película fue finalizada en mi casa, en mi cuarto en Gracia, en mi computadora. O sea que no puede ser más catalana. Muchas gracias. Bueno, doncs ho deixem aquí, però segur que podeu seguir parlant a fora a la plaça, però hem de tancar la sala. Muchas gracias, Ana, una vez más. Ari, moltes gràcies també. I recordar-vos que les sessions de Dos Topos encara no han acabat, tenim una altra. El dimarts vinent projectarem un llargmetratge en el qual ha participat l'Anna Faf, que és l'altra Dos Topa que està aquí, a la sala. Es tractarà de la pel·lícula de l'Eloi Domínguez Seren titulada Amada, que també s'ha vist molt poc a les pantalles i que realment mereix la pena de ser vista. Així que l'Anna en aquesta ocasió no podrà venir a acompanyar-la, però sí que us recomano que no us la perdeu perquè no hi haurà masses més oportunitats de veure al cinema. I fins a la propera. Gràcies. Gràcies.